del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya están aquí nuestros compañeros reporteros de distintas fuentes que han acudido para cubrir esta rueda de prensa convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a tocar dos temas que nos parecen muy importantes para el pueblo de México. El primero, ayer, y aquí está el documento, ingresamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está respaldada, además de las firmas del Comité Central, por más de 12,000 compañeros trabajadores y jubilados en contra de la Junta Federal número 5 de Conciliación y Arbitraje y en contra del Segundo Tribunal de Circuito en materia laboral, donde están radicadas nuestras demandas. Solicitamos la intervención de esta comisión que permita revisar todo el proceso que se ha venido llevando, señalando que hay un conflicto de intereses, porque por un lado quien firmó el decreto fue Felipe Calderón, y el presidente de la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, quien lo pone es el presidente, y quien nos demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas es el director del SAE. Quien nombra al SAE es la Secretaría de Hacienda, que también tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Entonces hay un conflicto de intereses y señalamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se revisen los expedientes desde el punto de vista de lo que ha quedado plasmado ya en la Constitución, a partir de que los derechos humanos quedan ya a rango constitucional, como los propios tratados internacionales que México ha firmado. Por lo tanto, cualquier autoridad, así dice la Constitución, cualquier autoridad está obligada a revisar antes de que emitan una sentencia, a revisar todos los aspectos de violación de materia en derechos humanos, y el tema del debido proceso, el despido injustificado, la reinstalación, la sustitución patronal, así como la terminación de las relaciones individuales y colectivas, deben de ser revisadas desde el punto de vista de los derechos humanos y los tratados internacionales. Esta información la queríamos dar, y sobre todo se han dado cuenta ustedes, los medios de comunicación, a nuestras espaldas están los PFPs, que llegaron a las 4 de la mañana, encapuchados, con armas de grueso calibre, intimidando a los trabajadores del sindicato que hemos mantenido este plantón desde el pasado martes. Como siempre, como ratas. Y el único objetivo que buscamos con esta medida de plantón de manera civil y pacífica es la exigencia al gobierno de Felipe Calderón a que cumplan los acuerdos firmados el 13 de septiembre del 2011 que firmó el extinto Francisco Bley Mora, en paz descanse, donde el punto 1 es la reinstalación de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado respecto al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. El punto número 2 es agilizar los procesos penales que llevan nuestros compañeros que están en la cárcel. El caso más observado, que es el de Miguel Márquez Ríos, lleva más de 1 año, 4 meses en el penal de San Miguel en Puebla. Y es increíble que, firmado el acuerdo donde es agilizar el proceso, se ganó un amparo para que Miguel Márquez pudiera salir bajo caución. Sin embargo, otro juez, el juez quinto, en materia penal, le vuelve a dictar otro auto de formal prisión con agravantes para que no pueda salir bajo caución. Entonces, Gobernación está jugando un discurso, un papel, que por un lado dice que tiene interés de resolver el conflicto, y por otro lado el Poder Judicial con los ministerios públicos, todo el rigor de la ley para nuestros compañeros que llevan más de 1 año en la cárcel, y el único delito que han cometido es levantar la voz por defender nuestra fuente de trabajo, la cual se nos fue arrebatada de manera autoritaria
de manera injustificada por el gobierno Felipe Calderón. Ayer hubo una audiencia también de los 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Han estado cambiando al secretario de acuerdos. Llega uno y dice que el expediente está muy amplio, y han venido dándole largas para las propias audiencias. Ayer se terminó una audiencia, pero nos faltan todavía 2 para que se puedan cerrar conclusiones y se pueda entonces dictar sentencia a nuestros compañeros 11 presos políticos que están en el reclusorio Oriente, y señalar entonces, por parte de la decisión que ha tomado nuestro sindicato, no nos vamos a levantar de este plantón hasta que Gobernación realmente cumpla con los acuerdos firmados el 13 de septiembre. El plantón de Río Ródano, que también se sostiene con mucha dignidad por nuestros compañeros de distintos escalafones, también están muy presentes. Ahí también llegaron a intimidar a las 4 de la mañana. Afortunadamente llegaron más compañeros, no se engancharon en las agresiones, mantienen en las propias puertas la presencia de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas con una posición. No se mueven tampoco hasta que Gobernación nos llame para continuar con las negociaciones que resuelva ya el fondo del conflicto. Es increíble que Felipe Calderón está pregonando de que uno de los problemas graves del país, dice que es la falta de empleos, dice que es fortalecer las empresas públicas, se queja del crimen organizado, dice que va muy bien la economía. Y entonces, ¿por qué no resolver este tipo de conflictos, o el de Mexicana de Aviación, que nada más salen a la foto a decir que tienen el interés de resolver, pero no los resuelven? Por eso el Sindicato Mexicano de Electricistas levanta la voz para decir que estos señores que están aquí atrás de nosotros se regresen a sus cuarteles. El sindicato mantiene una resistencia civil y pacífica. El problema no es con ellos. Es increíble que las instituciones públicas como la PFP las utilicen para fines o intereses particulares de reprimir a trabajadores de un sindicato democrático independiente, que lo utilicen en la noche, encapuchados, con armas largas, para intimidar a trabajadores, que lo único que estamos haciendo es luchar porque nos regrese nuestra fuente de trabajo. Eso es lo que queremos señalar. Ya dimos cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del hecho sucedido a las 4 de la mañana. Estamos en espera que llegue un visitador para darle todos los pormenores de lo que viene aconteciendo a partir de esta intimidación que está haciendo la PFP a los trabajadores y a nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a ver si los periodistas tienen alguna pregunta. No tenemos programado el día de hoy una movilización. Nos vamos a organizar para movilizarnos y reforzar los 2 campamentos, y vamos a esperar el día de hoy a que Gobernación, si no hay un llamado para continuar en la mesa de negociaciones que permita traerles propuestas muy claras a nuestros compañeros, vamos también a organizarnos para hacer actividades el día de hoy, el día de mañana reforzar los plantones, y el lunes tenemos otra movilización. Aquí nosotros decimos muy claro en un manifiesto que hicimos público: hay 4 vías para resolver el conflicto. La primera es la vía jurídica, donde están radicadas demandas de reinstalación. La segunda vía es el tema del Congreso de la Unión. Hay una iniciativa de ley para crear un nuevo organismo a partir de que en agosto de este año vence el convenio incomodato, en donde el SAE le transfiere la infraestructura a la CFE de manera provisional. Después de que termine el convenio, ¿qué va a pasar? Los legisladores tienen que tomar cartas en el asunto. No puede quedar esa laguna jurídica o una infraestructura que es estratégica en manos de CFE de manera provisional. Tienen que resolver esto el Congreso de la Unión también.
La otra vía es la vía política en la mesa de gobernación. Hemos hecho muchísimas reuniones con gobernación, se han firmado minutas acuerdos para resolver. Lo que sí observamos es que hay una incapacidad del gobierno de Felipe Calderón de resolver estos conflictos que ellos mismos generaron. Este conflicto no lo generó el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo generó Felipe Calderón. Es increíble que por un lado nos dicen o nos echan a la calle y por otro ustedes nos dieron cuenta que siguen contratando personal en la CFE. Contrataron 17% más de empleados de confianza, 12% más de empleados y 9% más de obreros. Están contratando personal y con todo y el más personal que están contratando, pues las fallas continúan, el pésimo servicio de las compañías contratistas continúa, el descontento de los usuarios ante recibos locos, con incrementos altísimos de más del 200% y un conflicto social de 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Nosotros vamos a continuar en esa vía, la vía civil y pacífica, protestando hasta que realmente se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Ya aguantamos 2 años, 4 meses, vamos a aguantar el tiempo que sea necesario, un día más que Felipe Calderón, hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. ¡Hasta que se vaya el borracho! No, nuestro movimiento va a ser civil y pacífico, no vamos a darle motivos al gobierno de querer reprimir, hemos sido claros, vamos a continuar y la exigencia a que gobernación cumpla. Lo que sí nos llaman más tarde, pues vamos a hacer una serie de actividades que puede ser una marcha de que haga gobernación con todos los trabajadores. Nos organizamos perfectamente para estar activos aquí, visibilizar el conflicto y señalar que el único responsable es el gobierno de Felipe Calderón, y responsabilizamos a Genaro García Luna sobre la intimidación con sus PFPs a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. A ellos los responsabilizamos en caso de dar represión a los trabajadores que estamos aquí de manera civil y pacífica, manifestándonos ante esta injusticia cometida por el gobierno de Felipe Calderón. Sí, ustedes lo observan, a las 4 de la mañana llegaron, cuando era muy clara la posición del sindicato. Hicimos patente a gobernación de que nos movíamos de los plantones siempre y cuando hubiera una propuesta que se fuera discutida en nuestra asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos todo el día de ayer nos estuvieron llamando para reunirnos con ellos, pero nos llaman ayer cuando había una audiencia en el reclusorio norte que duró más de 8 horas. ¿En qué momento nos íbamos a poder reunir? Y entonces la respuesta es esta. La respuesta de gobernación es PFPs apostados alrededor de estos 2 inmuebles a las 4 de la mañana, encapuchados con armas largas, intimidando a los trabajadores. Sabemos que esa es la forma que actúa este gobierno, por eso señalamos que esta es la forma de resolver los conflictos, a través de intimidar con las Fuerzas Armadas en contra de la sociedad. Y esto lo vamos a dar cuenta una vez que llegue el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, la Secretaria del Trabajo, que es la que está para tutelar los derechos laborales, pues hoy sirve a los intereses del propio Ejecutivo. El caso nuestro dice que ella va a estar muy pendiente de lo que resuelvan las autoridades o los tribunales, cuando sabemos que hoy nuestro país está prácticamente el Poder Judicial subordinado a los intereses del presidente, la Procuración de Justicia también, y el Congreso de la Unión indiferente a lo que está pasando en el país. También la lucha del sindicato tiene que ver con la recuperación de las instituciones públicas. Hoy la titular de la Secretaría del Trabajo estuviera revisando el conflicto para resolverlo y generar empleos
como es su facultad. Sin embargo, el caso del ESME, acudió esta señora Vélez a Gobernación, dijo que había toda la disposición de ella para resolver el conflicto, pero nada más lo dicen de palabra, no en los hechos. Y el caso mexicano de aviación es otro claro ejemplo. Los trabajadores resistiendo, hay inversionistas que quieren meterle recursos para echar a volar Mexicana, y todavía sale el secretario de Comunicaciones y Transportes a decir que deben mucho dinero, que hay que hacer la conciliación y meterle más lana para que puedan volar. Es increíble que una concesión pública esté en estas condiciones, y los que administran estas empresas pues andan prófugos de la justicia. En el caso de Mexicana, Gascón Azcárraga, ni siquiera un citatorio, ellos fueron los que defraudaron la empresa. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, quien administraba Luz y Fuerza no éramos los trabajadores, era Jorge Gutiérrez Vera, puesto por el presidente de la República. ¿Y dónde están? No se les ha llamado a cuentas para revisar si realmente había un quebranto en Luz y Fuerza del Centro producto de las prestaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Señalamos que hay una ingobernabilidad por parte de funcionarios que llegan de membrete y que no tienen tantito interés de cumplir con su mandato que establece la Constitución. En el caso de la Secretaria del Trabajo es pues para tutelar los derechos de los trabajadores, generar empleos y hacer la protección de la justicia para la clase trabajadora. Gris. Eso es lo que observamos, que Gobernación está dando largas al conflicto. Sería lamentable que este gobierno Calderón heredara todos estos conflictos que ellos han generado, porque no creo que el que llegue como presidente va a querer limpiarle todo el cochinero que ha hecho en las instituciones públicas. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, hay todavía demandas en los tribunales administrativos para demostrar la ilegalidad del decreto. Es la fecha que el SAE no rinde un informe pormenorizado del patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. No se han entregado la cuenta pública del 2009-2010. No hay ninguna base de datos que permita ser consultada por la sociedad sobre el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Está el convenio en comodato. Hay miles de demandas de los trabajadores en las propias juntas federales de conciliación y arbitraje. Hay una terrible opacidad de los recursos públicos de Luz y Fuerza del Centro. Entonces todo este problema, dejárselo al siguiente presidente, pues sería lamentable, porque quien generó el conflicto fue Calderón y es el que tiene que responder. Y creo que una vez que termine su gestión tendrá muchas cuentas pendientes, porque tenga que venir a aclarar a los tribunales mexicanos. Sabemos que anda buscando a dónde se va a ir a radicar, anda viendo si se va a España o se va a Estados Unidos o se va a Colombia, pero aquí tendrá que ser procesado ante la justicia mexicana, porque él es el responsable de toda esta violación. Adelantamos y ya tenemos el conocimiento de que el día del decreto de extinción, los que entraron a tomar las instalaciones no fueron PFPs, fue el ejército vestido de PFPs, y esta es otra violación grave a la Constitución. Los militares no pueden utilizar otro uniforme que no sea el del ejército. Si o lo pueden utilizar otro, dicen, pero solamente que haya adscripción a la PFP, lo cual nunca hubo. Y esto es violación grave. Mandar al ejército a reprimir a los trabajadores, y eso le depara entonces perjuicio a Felipe Calderón y a todo su gabinete de seguridad, y vamos a hacer lo necesario por hacer esta denuncia a nivel las instancias nacionales, pero también a nivel internacional. Que se observe que en el país no hay democracia, hay autoritarismo por parte del régimen de Felipe Calderón. Muchas gracias a todos los medios aquí presentes.